Voy a decirte algo que quizá no quieras escuchar: no eres libre. Crees que tienes el control de tu vida, que tomas tus propias decisiones, que decides qué hacer y qué no. Pero en realidad eres un prisionero, no de una cárcel con barrotes de acero, sino de algo mucho peor, una cárcel invisible construida por tu propia mente. Piensa en ese impulso que no puedes controlar, esa necesidad que por más que intentes sofocar siempre regresa. Tal vez sea el alcohol, el tabaco, las redes sociales, la comida, el sexo, el juego, la aprobación ajena, llámalo como quieras. Lo cierto es que hay algo que te domina, algo que no puedes dejar aunque te esfuerces, aunque te prometas una y otra vez que será la última vez. Pero no lo es, nunca lo es. Y eso te consume, te destroza, te convierte en un esclavo de tus propios deseos. La sociedad te dirá que es porque te falta fuerza de voluntad, que eres débil, que si realmente quisieras podrías dejarlo atrás. Pero ¿sabes qué? Esa es la mentira más grande de todas, y hoy vamos a desmontarla. Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, ya lo dijo: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero no es solo lo que nos irrita de los demás, es también lo que no entendemos de nosotros mismos. Jung creía que el vicio no es simplemente un mal hábito, sino una señal de que hay algo dentro de ti que no está bien, algo que no has querido ver. Cuando consumes, cuando te refugias en el placer inmediato, no lo haces porque seas una mala persona o porque seas débil. Lo haces porque dentro de ti hay un vacío, un dolor profundo que no puedes explicar, una sombra, como diría Jung, que te persigue y de la que intentas escapar. Pero aquí está la trampa: cuanto más corres, más fuerte se vuelve, porque el vicio nunca es la raíz del problema. Es el síntoma de algo mucho más grande. Y si crees que esto es solo una cuestión de voluntad, estás equivocado. Gabor Maté, uno de los psiquiatras más influyentes de la actualidad, ha dedicado su vida a estudiar la adicción, y su conclusión es demoledora: el vicio no es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del alma, un intento desesperado de silenciar heridas que muchas veces ni siquiera recuerdas. Maté afirma que todas las adicciones tienen un origen común: el trauma. La infancia es el terreno donde se siembra el dolor que más tarde buscarás anestesiar. Tal vez creciste en un hogar donde no había amor suficiente. Tal vez sufriste abuso, abandono, rechazo. Tal vez aprendiste que para ser querido tenías que ser perfecto. O tal vez simplemente nunca sentiste que importabas lo suficiente. Así que buscaste una salida, algo que te hiciera sentir bien aunque fuera por un instante, algo que llenara ese vacío aunque fuera de forma temporal. Pero aquí está la cruel paradoja del vicio: cuanto más intentas calmar tu dolor con él, más grande se hace. Es un fuego que se alimenta de sí mismo. Y lo peor es que con el tiempo ni siquiera disfrutas de lo que haces. Ya no consumes para sentir placer, sino para evitar el dolor de la abstinencia. ¿Te das cuenta de la trampa? Has sido engañado. Te han hecho creer que el problema eres tú, que eres un caso perdido, que no tienes remedio. Pero la verdad es otra. La verdad es que no eres el problema. El problema es lo que cargas dentro, el problema es ese dolor no resuelto. Pero aquí está la clave: no se trata solo de comprenderlo, se trata de enfrentarlo. Jung decía que la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y tenía razón: es más fácil seguir anestesiándose que mirar dentro, es más fácil ignorar el sufrimiento que enfrentarlo cara a cara. Pero si realmente quieres liberarte, si realmente quieres recuperar el control de tu vida, no hay otro camino. Gabor Maté lo explica de una manera brutal: no preguntes por qué la adicción, pregunta por qué el dolor. Esa es la pregunta que tienes que hacerte: ¿qué estás intentando olvidar? ¿De qué estás huyendo? ¿Qué parte de tu historia te niegas a aceptar? La solución no está en prohibirte nada ni en castigarte por tus recaídas. La solución está en comprenderte, en tratarte con compasión, en buscar apoyo en quienes realmente te entienden. Porque aunque creas que estás solo, no lo estás. Y aquí viene el punto más importante de todos: la sanación no es solo un proceso individual, es un proceso colectivo. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad.
Y eso es exactamente lo que debes hacer, dejar de huir, dejar de esconderte, mirarte en el espejo y aceptar lo que ves, con todas tus cicatrices, con todos tus errores, con todo el peso de tu historia. Porque solo cuando dejas de pelear contra ti mismo es cuando realmente puedes empezar a cambiar. Así que dime, ¿estás listo para dejar de escapar? ¿Estás listo para mirar dentro y enfrentar lo que realmente te atormenta? Si la respuesta es sí, entonces has dado el primer paso, porque el verdadero enemigo nunca fue el vicio. El verdadero enemigo siempre ha sido el dolor que intentaste olvidar. Y ahora ha llegado el momento de enfrentarlo. Y aquí es donde todo se pone aún más interesante, porque una vez que comprendes que el vicio no es el problema sino el síntoma, surge una pregunta inevitable: si el dolor es la raíz, ¿por qué hay personas que lo enfrentan de una manera distinta? ¿Por qué algunos encuentran refugio en la adicción y otros, en cambio, canalizan ese mismo sufrimiento en algo que los impulsa hacia adelante? La diferencia no está en la cantidad de dolor, sino en lo que haces con él. Y aquí entra en juego otro concepto que tanto Jung como Mate tocaron de formas distintas, pero que es fundamental para entender cómo salir de este ciclo: la integración de la sombra. Jung hablaba de la sombra como esa parte de nosotros que rechazamos, aquellos impulsos, deseos, miedos y traumas que hemos enterrado porque no encajan con la imagen que queremos proyectar. Pero lo que no entiendes es que no puedes destruir la sombra, no puedes deshacerte de ella. Puedes ignorarla, puedes negarla, pero en el fondo sigue ahí. Y cuanto más la reprimes, más poder tiene sobre ti. Piensa en esto: cada vez que intentas escapar de algo, en realidad le estás dando más control. Cada vez que te convences de que eso no es parte de ti, que eso no te define, que puedes simplemente enterrarlo y seguir adelante, lo único que haces es alimentar su fuerza. Lo mismo pasa con las adicciones. Crees que si solo eliminas la sustancia, el hábito o la compulsión, el problema desaparece. Pero eso es una mentira, porque el vacío sigue ahí, la sombra sigue ahí. Gabor Mate lo explica de una manera brutal: no hay adicción sin sufrimiento, y no hay sufrimiento sin historia. Para realmente transformar tu vida, no se trata de combatir el vicio, sino de reconciliarte con lo que te llevó ahí en primer lugar. Aquí es donde muchas personas fallan, porque buscan soluciones superficiales. Quieren respuestas rápidas, quieren disciplina, reglas, prohibiciones, pero no quieren enfrentarse a sí mismos. No quieren abrir esa puerta y mirar lo que realmente hay dentro, porque duele, porque es incómodo, porque significa aceptar que lo que llevas arrastrando toda tu vida no fue culpa tuya. Pero ahora sí es tu responsabilidad. Y aquí viene otra paradoja: el sufrimiento no siempre destruye. Puede ser la prisión que te atrapa en un ciclo interminable de autodestrucción, o puede ser la chispa que encienda algo más grande dentro de ti. Piensa en los grandes genios, en los grandes artistas, en los visionarios de la historia. Muchos de ellos no escaparon de su dolor, sino que lo usaron. Lo convirtieron en algo más, en arte, en proyectos, en movimientos, en cambios radicales en sus vidas. Lo que diferencia a quienes se pierden en el vicio de quienes lo transforman en algo poderoso no es la ausencia de sufrimiento, es la capacidad de enfrentarlo, integrarlo y darle un propósito. Pero aquí está la clave: nadie puede hacerlo solo, porque la adicción, a pesar de lo que creas, no es un problema individual. Es un problema de conexión. Mate lo dice sin rodeos: el opuesto de la adicción no es la sobriedad, es la conexión. Es sentirse apoyado, visto, es saber que no tienes que cargar con todo tú solo, que hay otras personas que han estado en tu lugar y que han encontrado una salida. Jung decía que la sanación ocurre cuando dejas de identificarte con tu sufrimiento y empiezas a comprenderlo, cuando dejas de ser un prisionero de tu historia y te conviertes en el escritor de tu propio relato. Así que la verdadera pregunta aquí no es cómo dejar el vicio, es cómo transformar el dolor en algo que te haga crecer en lugar de destruirte. ¿Te atreves a mirarte realmente en el espejo y ver lo que hay detrás de tu adicción? ¿A afrontar ese vacío sin el filtro del placer inmediato? ¿A dejar de escapar y empezar a construir? Porque si realmente quieres salir de este ciclo, necesitas entender algo fundamental: el vicio no es el enemigo. El enemigo es seguir huyendo de lo que realmente necesitas enfrentar. Y ese enfrentamiento, por doloroso que sea, es el primer paso para liberarte.
Pero aquí hay algo aún más perturbador, y si te dijera que el vicio no solo es una respuesta al dolor, sino también una forma de identidad. Piénsalo bien, durante años, quizá décadas, has construido tu vida alrededor de esta compulsión. Has hecho que forme parte de ti, de tus rutinas, de tu forma de lidiar con el mundo. Y ahora, aunque sepas que te está destruyendo, aunque seas consciente del daño, hay una parte de ti que no quiere soltarlo. Porque si lo haces, ¿qué queda de ti? Aquí entra en juego una idea clave que Jung planteó: el miedo al vacío. El ser humano no soporta el vacío existencial, no podemos vivir sin una estructura interna, sin una narrativa que nos defina. Y cuando el vicio ha sido parte de tu historia durante tanto tiempo, arrancarlo de golpe es como quitarte la piel. Es por eso que tantas personas recaen, no solo porque la abstinencia física es difícil, sino porque la abstinencia psicológica es peor. ¿Quién eres cuando dejas atrás el vicio? ¿Qué llena ese espacio? Este es un punto que pocos entienden y por eso fallan en sus intentos de salir. Creen que todo se trata de eliminar la adicción, cuando en realidad lo que necesitan es reemplazarla por algo más grande, algo que tenga sentido. Y aquí es donde entra en juego un concepto fascinante que Gabor Mate ha estudiado profundamente: la necesidad de pertenencia. Desde niños buscamos encajar, ser parte de algo más grande que nosotros. Pero cuando sentimos rechazo, abandono o desconexión en nuestros primeros años, esa necesidad se convierte en una herida abierta. Y en la adultez, sin darnos cuenta, buscamos llenar ese hueco con lo que sea que nos dé una sensación de identidad. Para algunos, esa identidad se construye a través de la creatividad, el propósito o la conexión con otros. Para otros, a través del vicio. Porque aunque el vicio destruya, también da algo a cambio: una estructura, un refugio, una forma de lidiar con el caos del mundo. Y cuando no tienes nada más, hasta la autodestrucción puede parecer un hogar. Aquí es donde muchos se equivocan: no basta con decir voy a dejarlo. Necesitas encontrar algo más fuerte que tome su lugar, algo que no sea solo una distracción, sino una verdadera reconstrucción de tu identidad. Y aquí surge una pregunta brutal: ¿qué es lo que realmente quieres? No lo que crees que quieres, no lo que otros esperan de ti. ¿Qué es lo que te mueve de verdad? Jung hablaba de la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres. Pero para eso tienes que soltar la versión rota de ti mismo a la que te has aferrado. Tienes que dejar morir la identidad que el vicio te dio para que algo nuevo pueda nacer. Y esto da miedo, porque el vacío es aterrador. Pero aquí está la paradoja: el vacío no es el enemigo, es el espacio donde todo renace. La gente cree que la recuperación es solo dejar un mal hábito, pero es mucho más que eso. Es un proceso de destrucción y creación. Es la demolición de lo que fuiste para construir algo que nunca antes había sido. Es por eso que quienes logran salir de un ciclo adictivo no son las mismas personas que eran antes de entrar en él, porque no se trata de volver atrás. No se trata de recuperarte como si fueras la misma versión de antes. Se trata de evolucionar, de tomar ese sufrimiento, esa compulsión, ese vacío y convertirlo en algo completamente nuevo. Aquí es donde entra en juego otro concepto clave que pocos consideran: la resignificación del dolor. Porque el dolor nunca desaparece, pero su significado puede cambiar. Las mismas heridas que hoy usas como excusa para seguir hundiéndote pueden ser las que mañana te impulsen a construir algo extraordinario. La diferencia está en cómo decides verlas. Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso significa que mientras sigas viéndote como una víctima de tu historia, como alguien atrapado en una narrativa de sufrimiento, seguirás actuando como si no tuvieras otra opción. Pero cuando tomas el control, cuando decides que tu dolor no te define sino que te moldea, algo cambia. El vicio deja de ser una prisión y se convierte en una elección. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, eres verdaderamente libre. Pero aquí está la pregunta que realmente lo cambia todo: ¿estás dispuesto a soltar lo que te destruye para abrazar lo desconocido? Porque eso es lo que más miedo da. No es solo dejar atrás un hábito, un comportamiento, una adicción. Es dejar atrás una parte de ti, la parte que has usado como muleta, como excusa, como refugio.
Y cuando la sueltes, te enfrentarás a algo que nunca habías enfrentado antes, la posibilidad de ser alguien nuevo, la posibilidad de no ser la persona rota que creías que eras, la posibilidad de no estar condenado a repetir tu historia, la posibilidad de, por primera vez en tu vida, ser dueño de ti mismo. Pero aquí está la trampa, nadie te va a dar permiso para hacerlo. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie te tomará de la mano y te dirá: ven, aquí está la nueva versión de ti. Ese trabajo es tuyo. Eres tú quien tiene que decidir que el dolor ya no será tu motor. Eres tú quien tiene que mirar al vacío sin miedo y dar el salto. Eres tú quien tiene que destruir la identidad que el vicio te dio y empezar a construir algo diferente. Y aquí está la verdad más brutal de todas: muchos nunca lo hacen. Muchos prefieren quedarse atrapados en el ciclo porque, aunque duela, es familiar. Porque aunque sepan que se están destruyendo, al menos saben cómo hacerlo. Pero algunos dan el salto. Algunos deciden que su historia no termina en una repetición interminable del mismo sufrimiento. Algunos entienden que lo que fueron no define lo que pueden llegar a ser. Y esos pocos son los que realmente renacen. Así que ahora la pregunta es para ti: ¿quién decide ser? Porque el vicio, el sufrimiento, el dolor no son el final de la historia. Son solo el punto de inflexión. Lo que hagas después, eso es lo que realmente importa. Déjame una cosa clara en los comentarios: escribe "soy dueño de mí mismo" si llegaste hasta aquí, porque eso significará que estás listo para tomar el control. Y si quieres más contenido así, suscríbete, porque esto no termina aquí.